Todos somos como espejos que reflejan lo que llevamos dentro, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos sobre nosotros mismos y el mundo aparece en nuestras relaciones. Nada de lo que vivimos con otras personas es completamente ajeno a nosotros. Las personas que llegan a nuestra vida, ya sean amigos, parejas, familiares, compañeros de trabajo o incluso quienes nos caen mal, no aparecen por casualidad. Están ahí por una razón. Son reflejos de partes de nosotros que tal vez no hemos querido ver. Partes que necesitan ser entendidas, aceptadas y abrazadas con cariño. Puedes leer muchos libros, ir a terapias, repetir frases positivas todos los días, pero si no entiendes que lo que ves afuera es un reflejo de tu mundo interior, siempre sentirás que algo te falta. Porque el verdadero amor no se trata de saber mucho, sino de mirar hacia adentro y aceptar que cada relación te muestra cómo estás por dentro. Esta forma de ver las cosas fue explicada por el psicólogo Carl Jung. Él habló sobre la sombra, que es esa parte de nosotros que escondemos, que no nos gusta o que ni siquiera sabemos que existe. Según Jung, lo que más te gusta o más te molesta de los demás, en realidad tiene que ver contigo. Las personas no aparecen por accidente. Si alguien te genera una emoción muy fuerte, ya sea amor, enojo, celos o admiración, es porque esa persona está tocando algo dentro de ti. Esa reacción no viene solo de lo que hace el otro, sino de lo que despierta en tu interior. Todo lo que sentimos por los demás nos está mostrando partes nuestras que no hemos sanado o aceptado. Cada encuentro es como un espejo que quiere ayudarte a entenderte mejor. Lo que te molesta o te atrae, te pertenece. No porque seas igual que la otra persona, sino porque hay algo en ti que vibra con eso, aunque no lo veas todavía. Tal vez sientes que siempre te atraen personas que te hacen dudar de ti o que no te dan claridad. Tal vez te das cuenta de que repites los mismos tipos de relaciones y no sabes cómo cambiarlas. No es cuestión de mala suerte ni de que no te quieras lo suficiente. A veces, sin darnos cuenta, buscamos personas que nos hagan ver partes de nosotros que aún no hemos sanado. Por ejemplo, si te molesta que alguien sea muy orgulloso, puede que tú también tengas miedo a sobresalir o ganas de sentirte importante, pero no lo admitas. Si te incomoda que alguien sea muy sensible, tal vez tú mismo no te permites ser vulnerable. Entonces, en lugar de preguntarte ¿por qué esta persona es así?, pregúntate ¿qué está tratando de mostrarme sobre mí? A veces, eso que te molesta refleja una herida tuya. Otras veces, lo que admiras es algo hermoso que también vive en ti, pero que aún no te atreves a mostrar. Mira bien tus relaciones. Más comunes. Sientes que se repiten ciertos patrones. Te sueles rodear de personas que te hacen sentir pequeño, responsable de todo o atrapado emocionalmente. Esas relaciones están ahí para que veas una historia interna que necesitas cambiar. Lo que se repite no es una maldición, es una señal. Te está diciendo que hay algo dentro de ti que aún no has sanado. Incluso si evitas ciertas personas o situaciones, eso también habla de ti. Tal vez hay algo que no quieres ver en ti mismo. A veces nos atrae lo que también evitamos. Si alguien te parece increíble, pregúntate ¿qué te atrae exactamente? Tal vez eso que tanto te gusta es algo que tú también tienes, pero que no te permites expresar. Lo que te deslumbra en otros muchas veces es un reflejo de un potencial tuyo dormido. Y cuando alguien te molesta mucho, también vale la pena preguntarte, ¿qué es lo que me está incomodando tanto? ¿Por qué me afecta tanto lo que hace o dice esta persona? Muchas veces lo que criticas o te enoja del otro tiene que ver con algo tuyo que no quieres ver. Puede que esa persona esté mostrando algo que tú también haces, pero no reconoces.
O quizás muestra una energía que tú necesitas activar. Por ejemplo, si juzgas a alguien por ser ambicioso, tal vez tú mismo reprimes tus ganas de avanzar por miedo a que te juzguen. Si te molesta que otros pidan cariño, quizás tú no sabes cómo pedirlo. La sombra no solo son cosas negativas, también incluye talentos que hemos escondido por miedo o vergüenza. Ahí están tu creatividad, tu ternura, tu fuerza, esperando a que les des un lugar. Cuando ignoras partes de ti, eso afecta directamente tus relaciones. Empiezas a depender de los demás, a juzgar más o a meterte en relaciones desiguales. Buscas fuera lo que no te das a ti mismo. Idealizas a personas que muestran lo que tú escondes. Pero cada crítica, cada incomodidad es una oportunidad. Todo lo que ves afuera te habla de ti. Si aprendes a ver esas señales, empiezas a liberar todo el poder que hay dentro de tus vínculos. Lo que duele en el otro te muestra lo que duele en ti. Lo que te enoja o te da ansiedad no es culpa del otro, es una oportunidad para conocerte mejor. En el amor, esto se nota aún más. Nos enamoramos de personas que sacan a la luz nuestras heridas. Lo que nos falta por dentro, lo buscamos afuera sin darnos cuenta. Pero el amor no se trata de buscar una cura en el otro, sino de conocerte a través del otro. Si te pasa que siempre te relacionas con personas que necesitan ser salvadas, no lo tomes como una simple coincidencia. Esa necesidad de rescatar a otros muchas veces es una forma inconsciente de decir, yo también quiero ser cuidado, escuchado, protegido. Y es importante entender que este tipo de relaciones no aparecen al azar. Son patrones que se formaron en tu infancia desde muy temprano. Tal vez aprendiste a cuidar de los demás para sentirte querido, o a evitar mostrar tus emociones para no molestar. Tal vez construiste muros para que nadie te hiciera daño, o aprendiste a alejarte antes de que te abandonaran. Estos mecanismos se vuelven automáticos y se repiten sin que te des cuenta. Por fuera parecen decisiones racionales, pero por dentro responden a heridas que siguen abiertas. Y si no las reconoces, seguirás repitiendo las mismas historias con diferentes personas. Cambia el escenario, cambian los nombres, pero el guión emocional es el mismo, porque lo que no se sana, se repite, y lo que no se integra, se proyecta afuera. La teoría del apego, desarrollada por John Bowlby, explica muy bien esto. Nos muestra cómo nuestras primeras experiencias con quienes nos cuidaron, como mamá, papá, o figuras importantes en nuestra infancia, afectan cómo damos y recibimos amor de adultos. Si sentiste que el cariño venía con condiciones o que no siempre estaba disponible, es probable que hoy, sin darte cuenta, te sientas atraído por personas que repiten ese mismo patrón. No porque quieras sufrir, sino porque tu sistema emocional identifica lo conocido como seguro, aunque duela. El cerebro no busca lo mejor, busca lo que le resulta familiar. Por eso, muchas personas terminan una relación tóxica y luego se meten en otra parecida. No es que no quieran cambiar, es que su cerebro aún está programado para repetir lo que conoce. Romper ese ciclo requiere valentía. El primer paso es mirar hacia atrás sin miedo. No para quedarte atrapado en el pasado, sino para entender de dónde vienen tus reacciones. No se trata de culpar, sino de comprenderte con compasión. Todo lo que dolió fue real, pero ahora tienes el poder de hacer algo distinto. Puedes escribir una historia nueva desde una conciencia más amorosa y libre. Abrazar tu sombra es un acto de valor. No se trata de castigarte ni de exigirte perfección. Se trata de permitirte ver quién eres, con todo lo que eso implica, con tus luces y también con tus heridas. Cuando alguien te provoca una reacción fuerte, haz una pausa. Respira. Pregúntate, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte mía está reaccionando?
Este ejercicio no es para culparte, sino para que empieces a responsabilizarte de tu mundo emocional con amor. La transformación ocurre cuando dejas de tenerle miedo a lo que hay dentro de ti, cuando decides escuchar a esa parte que has ignorado durante años. Si tu creatividad fue juzgada, hoy puedes permitirte expresarla. Si aprendiste a ocultar tus emociones, hoy puedes empezar a compartirlas con personas que te escuchen sin criticarte. Una práctica poderosa es escribirle una carta a tu sombra. Habla con esa parte de ti que has escondido. Dile que la ves, que la entiendes, que estás listo para vivir con ella en vez de seguir luchando. Porque lo que niegas te controla, pero lo que aceptas se transforma. Las relaciones son uno de los escenarios más poderosos para crecer como persona. No hay nada que muestre tanto cómo estás por dentro como la forma en la que amas y te dejas amar. Cada vínculo es una oportunidad de aprender, y cada conflicto, aunque duela, trae un mensaje. Si una lección se repite en tu vida, no es porque el universo te esté castigando, es porque todavía no has aprendido lo que necesitas ver. El amor verdadero no está diseñado solo para hacerte sentir bien. También viene a mostrarte lo que aún necesitas sanar. En la intimidad surgen tus fortalezas, pero también tus heridas más profundas. Todos esos miedos, esas emociones que aprendiste a esconder para sobrevivir cuando eras niño, vuelven a aparecer cuando te conectas desde el corazón. Por eso, en vez de preguntarte quién tiene razón en una discusión, pregúntate, ¿qué me está mostrando esta situación sobre mí? Tal vez tu necesidad de tener siempre la última palabra viene de sentirte invisible, o esa sensibilidad a las críticas revela que estás buscando reconocimiento. Volvemos a vivir las mismas historias porque no somos conscientes de los guiones internos que las crean. El inconsciente es muy poderoso. Dirige tu vida hasta que lo haces consciente. Si no ves los patrones, seguirás actuando según ellos. Mírate con sinceridad. Observa tus relaciones pasadas como si fueran capítulos de una serie. ¿Qué repites una y otra vez? ¿Te cuesta confiar? ¿Te entregas demasiado rápido? ¿Te adaptas tanto que te pierdes a ti mismo? Cada repetición habla de una creencia que aún no has cuestionado. Una voz dentro de ti que dice cosas como, no merezco un amor que dure. Si muestro mis emociones, me van a lastimar. Para que me quieran tengo que ser útil. Pero no estás condenado a vivir así. Puedes cambiar el guión. Puedes crear nuevas experiencias que rompan esas ideas viejas. Puedes enseñarle a tu cuerpo y a tu mente que hay otra forma de amar, una que no duela, una que no exija máscaras, una donde puedas ser tú, sin miedo a no encajar. No estás maldito, no estás roto, no es que el amor no sea para ti. Lo que pasa es que estás funcionando desde patrones emocionales que se instalaron hace mucho, casi sin darte cuenta. Lo familiar se siente seguro, incluso si duele. Y esta es una de las verdades más duras de aceptar. Muchas veces lo que más nos lastima es lo que más conocemos. Si creciste en medio del caos emocional, estar en una relación tranquila puede parecerte aburrido. Si el cariño que recibiste siempre venía con condiciones, entonces alguien que te quiere sin exigencias te puede parecer sospechoso. Tu cerebro no busca felicidad, busca coherencia con lo que aprendió. Por eso repites, porque tu mente cree que aunque duela, ahí es donde estás a salvo. Y así puedes terminar saliendo de una relación tóxica solo para entrar en otra muy parecida. Cambian las personas, cambian las palabras, pero la emoción de fondo es la misma. Y mientras no hagas consciente ese patrón, seguirás actuando en automático. El cambio comienza no cuando tratas de cambiar al otro, sino cuando empiezas a observarte a ti, tus reacciones, tus decisiones, tus silencios. Haz de ti mismo tu propio estudio.
Sé el observador de tu mundo emocional. Detrás de cada patrón doloroso hay una creencia escondida. Si siempre te enamoras de personas que te engañan, tal vez en lo más profundo crees que no mereces fidelidad. Si te relacionas con gente que te controla o te hace sentir menos, puede que no confíes en tu capacidad de tomar tus propias decisiones. Estas ideas no están en la superficie, viven en tu subconsciente. Y muchas se formaron cuando eras pequeño, cuando aún no sabías cómo cuestionarlas. La buena noticia es que sí puedes cambiarlas. La ciencia ya demostró que el cerebro se puede reprogramar. Nuestras conexiones mentales pueden modificarse cuando tenemos nuevas experiencias, cuando tomamos decisiones conscientes. Pero para eso, primero hay que apagar el piloto automático. Hay que salir del círculo que se repite, y eso requiere valor, porque elegir algo distinto al principio incomoda, te hace sentir raro, te hace dudar, pero también abre la puerta a una nueva libertad emocional, una libertad que nunca has experimentado. Y esa libertad no depende de lo que hagan los demás, sino de cómo eliges tratarte a ti mismo. Aprender a poner límites es una parte clave en ese proceso de transformación. No solo poner límites a los demás, sino también a ti mismo. Pregúntate, ¿qué tanto te olvidas de ti cuando estás en pareja? ¿Cuánto dejas de lado por miedo a que el otro se vaya? ¿Cuántas veces callas lo que sientes para evitar peleas? No se trata de que te vuelvas frío ni egoísta, se trata de recordar que tú también importas. Si tiendes a desaparecer en los vínculos, crea hábitos que te reconecten contigo. Puedes meditar, escribir, caminar solo, hacer algo creativo, lo que te ayude a escucharte. Si sueles atraer a personas que piensan solo en ellas, aprende a decir, esto no lo acepto. El amor no significa sacrificarse todo el tiempo. El amor no significa olvidarte de ti. Amar no es desaparecer. Amar es estar presente, compartir sin perderte. Y lo más importante, no basta con entender esto con la cabeza. El cambio real llega cuando eliges actuar diferente, aunque te dé miedo, aunque se sienta raro. Si estás acostumbrado al drama, la calma puede parecerte aburrida. Si vienes de relaciones caóticas, alguien estable puede parecerte sin chispa. Pero eso no es falta de amor, es tu cuerpo y tus emociones acostumbrándose a una forma más sana de amar. Nos enseñaron una idea equivocada del amor, nos dijeron que hay que buscarlo afuera, que si somos lo bastante buenos, bonitos, exitosos o amables, entonces alguien nos va a amar. Pero esa forma de pensar nos pone en espera, nos hace depender de que otro nos elija. Y lo peor, nos desconecta de nuestro propio valor, porque el amor no es algo que se encuentra, es algo que nace dentro de ti. Tú eres la fuente, siempre lo fuiste. Si esperas que otro te dé lo que tú no te das, te vas a sentir vacío. Si necesitas que alguien más te haga sentir valioso, ese vacío nunca se va a llenar. El amor que llega de afuera solo puede tocarte si tú ya lo tienes dentro. El verdadero cambio ocurre cuando entiendes que tú eres quien crea esa experiencia, que la forma en que te hablas, en que te tratas, en que te cuidas, es la que crea la energía que atrae a las personas correctas. No tienes que esperar a que alguien te dé permiso para amarte. No tienes que ser perfecto para merecer tu propio cariño. Amarte no es algo que ganas por portarte bien, es tu derecho por existir. Cuando empiezas a tratarte con el mismo amor que darías a alguien a quien quieres mucho, todo cambia. Cuando dejas de criticarte y eliges hablarte con cariño, cuando respetas tus tiempos, tus emociones, tus necesidades, ahí empieza una verdadera revolución. Porque el amor propio no es egoísmo, no es ser narcisista, es una responsabilidad emocional. Es darte cuenta de que nadie puede darte lo que tú mismo te estás negando. Es elegirte una y otra vez, incluso cuando falles, incluso cuando tengas dudas, incluso cuando no sientas que lo mereces.
porque en esos momentos, más que nunca, necesitas estar de tu lado, no para exigirte, sino para abrazarte, no para juzgarte, sino para comprenderte. Y cuando tú te eliges, el mundo lo nota. Tus relaciones cambian, tu energía cambia. Lo que atraes cambia. Todo empieza con esa decisión profunda de ser fiel a ti mismo. Cuando empiezas a elegirte desde un lugar de plenitud, desde una conciencia real y no desde la necesidad, todo en tu vida empieza a cambiar. Ya no buscas a alguien para que te llene, sino para compartir lo que ya has construido dentro de ti. Ya no entras en relaciones esperando que alguien te salve, sino sabiendo que tú mismo has aprendido a sostenerte. Y ahí, justo ahí, sucede algo mágico. El amor se vuelve auténtico, porque ya no es una urgencia, no es una búsqueda desesperada, es una elección. Ya no necesitas que alguien te complete, porque te sabes completo. Ya no esperas que otro sane tus heridas, porque tú has empezado a sanarlas por ti mismo. Aún así te abres al amor, te permites recibirlo, disfrutarlo, compartirlo, pero ya no es desde la dependencia, sino desde la libertad. Ya no se trata de que alguien venga a darte lo que te falta, sino de caminar juntos, desde la conciencia, desde el respeto, desde el reflejo mutuo. Dos personas que se ven, que se aceptan, que crecen juntas, no para llenarse, sino para expandirse. Cuando das ese giro interno, también cambia la forma en la que eliges con quién te vinculas. Porque las decisiones que tomas desde el dolor, desde la herida, desde la carencia, no son las mismas que tomas cuando estás en paz contigo. Cuando estás herido, te atraen personas que reflejan tus vacíos. Pero cuando estás alineado contigo, atraes a quienes vibran en esa misma sintonía. Ya no necesitas esforzarte para que te quieran. Ya no tienes que esconder lo que sientes por miedo a ser rechazado. Puedes ser tú mismo, con autenticidad, y eso cambia todo, tus límites, tus decisiones, tu energía. Y eso, a su vez, cambia lo que permites y lo que construyes. Porque hay una gran diferencia entre una relación basada en la necesidad y otra basada en la afinidad. La primera nace del miedo a estar solo. La segunda nace de tu conexión contigo. Una te desgasta, la otra te alimenta. Una te obliga a esforzarte para ser suficiente, la otra te abraza tal como eres. Y acá es importante hacer una aclaración. El amor propio real no es narcisismo. De hecho, son cosas completamente diferentes. El narcisismo aparece cuando hay un vacío muy profundo. Es la máscara de alguien que no se siente valioso por dentro y necesita constantemente la aprobación de los demás para sentirse bien. El amor propio verdadero, en cambio, no necesita mostrarse ni demostrar nada. Es tranquilo, es sereno. Nace de haber recorrido tus heridas, de haberte enfrentado a tus partes oscuras y luminosas y de haberte abrazado completo. Y cuando llegas a ese punto, algo muy hermoso ocurre. Puedes ver a los demás con más claridad y con más compasión. Ya no necesitas que ellos llenen tus vacíos, ya no dependes de sus opiniones para sentirte en paz. Puedes amar sin apegarte, puedes acompañar sin invadir, puedes soltar sin sentir culpa, porque entiendes que el amor no es control, no es fundirse en el otro, no es sacrificarse sin medida. El amor es presencia, es respeto, es crecer juntos sin dejar de ser tú. Grábate esto, el amor no es algo que se alcanza, es algo que se practica. No es una meta, es una forma de caminar. Habrá días en los que te resulte fácil amarte y otros en los que tu voz crítica grite más fuerte. Días en los que te sientas perdido, inseguro o desconectado. Y también esos días cuentan, porque el amor propio no es solo estar bien todo el tiempo, sino quedarte contigo incluso en el caos, abrazarte cuando te equivocas,
hablarte con cariño cuando estás frustrado, ser tu refugio cuando todo lo demás parece derrumbarse. Esa es la verdadera transformación. No es un evento mágico, es una decisión diaria, es como una semilla que riegas con tus actos, con tus palabras, con tus pensamientos. Y si la cuidas, crece. Y cuando florece, cambia toda tu vida, porque cuando aprendes a amarte, todo a tu alrededor también empieza a cambiar. Aquello que antes te lastimaba ya no tiene el mismo poder sobre ti. Lo que antes te controlaba, deja de dominarte, y lo que parecía imposible empieza a acercarse. Porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu energía. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Si quieres relaciones sanas, empieza por tener una relación sana contigo. Si buscas respeto, comienza a respetarte. Si sueñas con amor, conviértete en amor. Y entonces las personas que lleguen a tu vida no serán salvadores ni enemigos, serán maestros, serán espejos que te ayudan a conocerte más. Incluso quienes te duelen dejarán de parecer villanos. Y los verás como parte del camino que te está mostrando dónde sanar. Todo llega por una razón. Nada es en vano. Y ese amor que tanto buscas siempre ha estado dentro de ti. Solo esperaba que lo miraras. Incluso esas relaciones difíciles que parecían haber llegado para destruirte pueden, en realidad, ayudarte a crecer si decides mirarlas desde un lugar más profundo. A veces, las personas que más nos duelen son las que más nos muestran partes nuestras que no habíamos querido ver. Esas relaciones que te enfrentan, que te hacen tocar fondo, no vienen para hacerte daño, sino para empujarte a descubrir una nueva versión de ti. El camino del amor verdadero, ese que transforma de verdad, no es siempre fácil. Está lleno de preguntas, de contradicciones, de momentos incómodos, pero es el único camino que lleva a relaciones reales, honestas, que nutren, y no solo con los demás, sino también contigo. Para llegar ahí necesitas coraje, necesitas ser brutalmente honesto contigo. Tienes que dejar de culpar a los demás por todo lo que sientes y empezar a mirar hacia adentro, porque cada vez que huyes de ti, cada vez que culpas al otro por tu malestar, estás dejando pasar una gran oportunidad, la de conocerte, de entenderte, de abrazarte. El amor no es solo recibir cariño o compartir momentos lindos. El amor, en su forma más profunda, es un espejo que te muestra quién eres. Y ahí empieza el verdadero viaje, el día que decides dejar de esconderte de ti mismo. Cuando te miras al espejo, no solo al físico, sino al emocional, al simbólico, al que representan tus vínculos, y en lugar de criticarte, eliges entenderte. En ese momento, algo dentro de ti empieza a cambiar. Te das cuenta de que no hay nada roto en ti, solo partes que fueron ignoradas, heridas que no supiste cómo sanar, fragmentos que escondiste para sobrevivir. Pero ya no estás sobreviviendo, ahora estás despertando. Estás recordando que mereces vivir con plenitud, con verdad, con amor real. Y ese amor empieza contigo. Nadie más puede llenar ese vacío que solo tú sabes cómo cuidar. No puedes esperar que alguien se quede si tú no has aprendido a quedarte contigo mismo. Y cuando decides quedarte, aunque tengas miedo, aunque no sepas cómo, aunque te cueste, estás dando el paso más importante, porque ahí, justo ahí, empieza la transformación real. En ese instante íntimo en el que eliges dejar de huir y empiezas a reconocerte como el único que puede sanar. Amar y liberar tu corazón desde dentro. Desde ese momento todo cambia. Las relaciones ya no son un drama que se repite, sino aprendizajes que te transforman. El dolor ya no es un castigo, sino un maestro. Las rupturas ya no son fracasos, sino señales que te guían hacia un nuevo comienzo.
El conflicto deja de dividirte y empieza a mostrarte lo que necesitas ver. Entiendes que no hace falta estar completamente sano para amar. Puedes amarte mientras sanas. Puedes estar con alguien mientras sigues creciendo por dentro, porque el amor de verdad no espera perfección, espera presencia. No te exige llegar completo, solo te pide que llegues siendo honesto, y ese amor que tanto has buscado fuera comienza a brotar desde adentro, como una fuente que siempre estuvo ahí, tapada por miedos, por juicios, por la vergüenza. Ya no tienes que buscarlo, solo tienes que recordarlo, permitirlo, vivirlo, día tras día, decisión tras decisión. Porque el amor no es solo una emoción, es una forma de vivir, es una forma de tratarte, es la manera en la que eliges acompañarte, incluso cuando nadie más lo hace. Así que no te desesperes si aún no ha llegado esa persona especial, porque esa no es la meta. La meta es encontrarte a ti, aprender a habitarte, a reconocerte en todas tus formas, incluso en tus partes más frágiles. Cuando haces eso, cuando realmente te eliges sin condiciones, lo que llega a tu vida no lo hace para llenar vacíos, sino para compartir plenitud. Ya no estás buscando amor afuera, estás siendo amor por dentro, y eso se nota, se siente, se expande. Las personas que llegan ya no lo hacen desde la necesidad, sino desde la resonancia. No buscan salvarte, sino caminar contigo. Y cuando dos personas se encuentran desde ese lugar, desde la paz, desde el respeto, desde el trabajo interno, ocurre algo maravilloso. Una relación donde el amor no borra las diferencias, sino que las honra. Donde no hay dependencia, sino libertad. Donde el otro no es una muleta, sino un espejo brillante que refleja tu crecimiento. Recuerda siempre esta verdad profunda. El amor no es algo que tienes que ir a buscar. Es algo que ya está dentro de ti, esperando que lo reconozcas. No está afuera, esperando a que seas perfecto. Está en ti, esperando a que lo actives. Como un pez que nada en el mar sin darse cuenta de que ya está en el agua, tú también estás inmerso en el amor desde siempre. Solo tienes que despertar, sentirlo, respirarlo, con cada palabra amable que te dices, con cada límite que pones desde el respeto, con cada momento de silencio donde eliges escucharte. Ese es el amor, que sana, ese es el amor que libera, ese es el amor que transforma, y ese viaje, ese regreso a ti, comienza hoy, comienza ahora. Con esta elección, la de mirar cada relación como un reflejo, la de abrazar tu sombra en vez de rechazarla, la de dejar de escapar y volver a ti, porque el amor no es algo que haces, es lo que eres, y cuando vives desde esa verdad, todo en tu vida comienza a encajar. Si algo de este mensaje resonó contigo, no te vayas sin suscribirte. Aquí hablamos de lo que no se dice, lo que se siente pero no se entiende, lo que se repite y duele, pero también de lo que puede sanar. Dale like, comparte este video con alguien que necesita este mensaje hoy y déjame en los comentarios qué vas a empezar a hacer diferente para dejar de repetir relaciones que te lastiman. Gracias por llegar hasta aquí.